buenos días para todos y para todas. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP y de nuestros aliados, la Oficina Regional de la OACNUD para Centroamérica y el Programa para Centroamérica de NDI, les damos la más cordial bienvenida a la octava sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP con el tema La desinformación, narrativas de odio y exclusión. Esta sesión está a cargo de la colega brasileña Patricia Campos Mel, a quien le agradecemos compartir con nosotros este taller. Patricia es licenciada en periodismo por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un máster en reportajes económicos y empresariales por la Universidad de Nueva York. Es periodista y columnista del diario Folha de São Paulo e investigadora asociada de la Universidad de Columbia, donde actualmente está elaborando un proyecto sobre desinformación electoral en el marco de las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. Patricia lleva más de 25 años cubriendo las relaciones internacionales, la economía y los derechos humanos y ha informado para su país desde más de 50 países. En el 2020, Patricia Campos publicó el libro La máquina de odio, las notas de una periodista sobre noticias falsas y violencia digital. En el libro se abordan las campañas de desinformación de los líderes populistas en Brasil, la India y Estados Unidos y la intimidación a las y los periodistas que ha liderado el gobierno de Jair Bolsonaro, así como la erosión de libertad de prensa en Brasil. Desde 2014, Patricia ha publicado una serie de historias sobre el uso ilegal de la mensajería masiva de WhatsApp para enviar noticias falsas y otras operaciones de influencia para manipular la opinión pública. Y en octubre de 2019, WhatsApp admitió el uso irregular de la plataforma en las elecciones brasileñas de 2018. Las historias de Patricia llevaron al sistema judicial a cambiar la normativa electoral y se prohibió en 2019 la mensajería masiva de WhatsApp. Patricia ha sido galardonada con el Premio María Moores Cabot de la Universidad de Columbia en 2020, con el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité de Protección de los Periodistas CPJ en 2019 y también con el Premio Especial Vladimir Herzog para la Democracia y la Justicia en el mismo año, entre otros reconocimientos. Así que queremos agradecerle muchísimo estar con nosotros y compartir este taller. Patricia, buenos días y bienvenida. Buenos días, Marielos. Buenos días a todos. Yo agradezco la invitación, agradezco a Marielos y a los ciclos CAP. Y yo quisiera empezar a decir que lo siento por mi portuñol, espero que me entiendan. Y si no me entienden, por favor, me digan que me voy a intentar decir algo un poco más español y no portuñol. Yo preparé una presentación y me voy a compartir la tela. A ver, disculpa por inhabilidad tecnológica un poco acá. Bueno, yo pensé en hablar un poco cómo están usando esta narrativa de odio y la desinformación como una nueva forma de censura en varios países, incluso en Brasil. Yo me voy a hablar un poco más de Brasil, que es lo que más conozco, pero seguro que ustedes están viviendo esto todos los días en los países de Centroamérica y Latinoamérica en general. Entonces empiezo mostrando y me voy a intentar a traducirlo un poco. Esto acá es un tweet del embajador americano en Estados Unidos. Originalmente era el embajador, porque es la cuenta oficial del embajador de Estados Unidos en Brasil, y es un tweet originalmente de 12 de junio de 2020 que era Todd Chapman. Ahora está escrito encargado de negocios porque cambió, porque es la cuenta oficial. Pero lo que importa es que era Todd Chapman y estaba... Él hizo un tuit diciendo en una charla con Campos Melo de Folha, destaqué el apoyo que Estados Unidos está ofreciendo a Brasil en el combate contra COVID
y nuestra preocupación con la ley china que obliga a empresas a entregar informaciones al gobierno comunista de China. Yo hice una entrevista con el embajador. Esto es parte de mi cobertura habitual, que es como relaciones bilaterales, relaciones internacionales, y un tema que es muy importante en todos los países es el tema del 5G. Entonces hablé con el embajador americano y normalmente tienen como los tweets de la cuenta oficial de la embajada, del embajador, tienen como, a ver, 30, 40 comentarios, pero lo que pasó es que en unos pocos minutos tenían, y ahí no sé si da para ver, tenían casi 300 comentarios y cosas como, a ver, un ratito acá. Cosas como, señor, si usted escuchar algo, no, porque acá no consigo ver. Un momento. ¿Ustedes pueden leer lo que está acá, no? Sí, podemos leer. Quizá abajo, donde está la pantallita, si lo puedes poner en pantalla completa, estaría perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acá sí. Ahora ven mejor. Listo. Ah, ok, pero ahora no sé cómo vuelvo al Zoom. Momento. Ay, Dios, disculpa. Eh, bueno, entonces estaba diciendo que normalmente tienen como 30 comentarios esta cuenta oficial del embajador americano, y era una cosa muy normal porque hicimos una entrevista acerca del 5G, entonces el embajador tuitó acerca y con un enlace para la entrevista. En pocos minutos tenían como 300 comentarios y gente diciendo cosas como... ay, por ejemplo, si el señor escuchar algo acerca de furo, furo es una palabra que en portugués tiene un doble sentido, que es un scoop, una historia exclusiva, y también un orificio, que es con una connotación muy, muy sexual. Entonces está usando una expresión que el presidente Bolsonaro tenía usado conmigo, con esta connotación, diciendo, si el señor embajador, escuchar algo acerca de furo, use por favor 2 condoms, camisinhas, una por encima de la otra. Esto es un comentario en la cuenta oficial del embajador. Eh, unos otros. Eh, Cuidado, Todd, si ella te pide para subir en tu apartamento, nos deja. Esta es la famosa Patricia Campos Melo, la moza que adora dar el furo, que es una cosa muy horrible, que es como una alusión a sexo anal. Eh, y pido disculpas. Esta es una otra entrevista que hice en eh, una otra época con el embajador de China, también sobre el mismo tema de 5G, y la cosa que escriben es, ahora sos también la puchiña, la puta de los chinos también. Eh, eh, Esto era un otro comentario que empezó, ya se van a tener lo que merecen, que es una bala, un bullet, en el medio de la testa. Esconde el orificio ahí. Vagía es como puta también. Eh, Aquí es un otro tweet y lo siento que es un poco pesado, pero yo pensé, yo no tenía mostrado esto para nadie hasta ahora, no es una cosa que muestro, pero a mí me pareció muy emblemático de lo que está pasando en Brasil y en otros países, de cómo se usa esta narrativa misógina y sexual en contra de periodistas mujeres principalmente. Entonces, me pareció que mostrando estos ejemplos es más fácil de entender de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí es una mención
es un diputado que es uno de los hijos del presidente, se llama Eduardo Bolsonaro, que estaba en un programa eh, hace esto frecuentemente diciendo que yo tenía intentado que ofrecer sexo a una fuente para obtener informaciones en contra de Bolsonaro. Eh, Acá también la misma cosa en una historia que no tiene nada que ver con la desinformación, porque yo hago coberturas que es sobre desinformación, pero otras cosas también. Por ejemplo, estábamos todos en el diario y acredito que ustedes y todos nosotros acá trabajando en historias sobre COVID en hospitales. Entonces, esta era una historia sobre hospitales que ni siquiera era mía, solamente estaba compartiendo. Y de nuevo, una persona que dice, vos que querías hacer sexo anal con la fuente. Acá es de 4 años, hace 4 años cuando empecé a publicar esta serie de historias acerca de desinformación en el país, desinformación con uso político, que empecé a recibir unos mensajes con amenazas a mi familia también. Por ejemplo, acá, lamentable, deberías pensar en tu hijo, el futuro de tu hijo. Mi hijo tenía 6 años. Eh, em, ah, si fuera por tu seguridad, yo saliría de Brasil. No estoy haciendo una amenaza, estoy apenas solamente dando un consejo. Eh, yo ni siquiera vivo en Brasil, pero quiero el bien para mi país. Ah, ah, Estas son más horribles, son los memes que hacen. Y esto estoy mostrando conmigo, pero hay con varias periodistas, e incluso más con periodistas que son negras o que son LGBT. Es muy común también, pero es todo siempre una cosa de llamarlas de prostituta o hacer como imágenes pornográficas, y esto circula mucho en los grupos de WhatsApp, de Telegram. Los integrantes del gobierno comparten estos memes. Los blogs de extrema derecha también comparten e incluso incentivan a las personas a hacer memes. Ah, y bueno, todo esto en Brasil, desafortunadamente hoy día esto es muy común, acontece mucho. Y yo sé que también en India acontece, es muy frecuente, y creo que también en varios países de Centroamérica y Latinoamérica. Y a mí me encantaría escuchar de ustedes cómo está la situación en el tema del acoso a periodistas, pero el acoso con estas narrativas de odio. Eh, Esta es una estrategia que es muy típica de estos que llamamos hoy día los populistas digitales. Son los populistas que como de antes, son populistas que siempre para gobernar necesitan hacer como un enemigo común, el enemigo de todos, y como que unir los apoyadores en torno de este enemigo. Y estos particularmente usan de una forma muy efectiva las redes sociales y los datos personales de los votantes, de los apoyadores. Y con esto es como todos los gobernantes siempre han tenido el sueño de se comunicar directamente con los apoyadores sin el filtro de la prensa profesional. Entonces, con las redes sociales pueden hacer esto, pero para que esto funcione bien, tienen que deslegitimar la prensa profesional, porque la prensa profesional es el único obstáculo para que puedan hacer sus narrativas directamente sin contestación. Entonces son dos cosas que caminan juntas. A un lado hacen toda esta estrategia de comunicación
en las redes sociales y por blogs de apoyo al gobierno, blogs amigos y youtubers y grupos en WhatsApp y Telegram para transmitir la narrativa que quieren. Y al otro lado necesitan frecuentemente deslegitimar y atacar la reputación de periodistas profesionales para que no sean un obstáculo a esta narrativa que quieren diseminar. Eh, es una cosa que decimos shoot the messenger, en este caso es eliminar al gatekeeper, al portero también, que es el objetivo principal de los populistas, como estaba diciendo, eliminar el filtro. Para que esta fórmula funcione es fundamental deslegitimar los grandes medios. Por eso en varios países vemos que siempre dicen, la media profesional o mainstream media son comunistas, o son en otros países son imperialistas, son Estados Unidos, o son chinos, o varía el tema, pero es siempre la misma idea de decir que no son, no tienen credibilidad. ¿Por qué eso es importante? Porque han logrado mantener las personas, parte de la población, aislada en burbujas informativas. Doy un ejemplo y también sé que en varios países en Centroamérica esto ha pasado con el tema de los números de COVID, las estadísticas. En Brasil, en 2020, empezaron a hacer una estrategia del gobierno que solamente desvelaban los números de personas que habían se curado o sobrevivido, no sé si se dice eso en español, se curado de COVID. Y no las personas, el número de las personas que estaban muertas y habían morido en decorrencia de COVID. Y hacían esta estrategia de comunicación en todas las redes sociales del gobierno, de todos los influenciadores cercanos del gobierno, de los miembros del gobierno, e incluso en el sitio del Ministerio de Salud era muy difícil encontrar informaciones sobre personas que habían morido. Estos números estaban mucho más difícil de encontrar. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que no cree en la prensa mainstream o en la prensa independiente profesional, porque son, qué sé yo, fake news o comunistas o imperialistas o lo que sea. Entonces, la persona se informa solamente por las redes sociales del gobierno, los sitios del gobierno y los blogs y youtubers apoyadores. Entonces, la persona tiene la idea que, por ejemplo, Brasil era uno de los países que estaba manejando COVID, la pandemia de COVID, en una forma muy eficiente. No estaba tan mala la situación, no teníamos falta de escasez de respiradores y de camas en hospitales, pero para que esto funcione es esencial deslegitimar y hacer un acoso, y en especial es una tentativa de asesinato de reputación de periodistas profesionales, porque estos periodistas están ahí intentando buscar los números, que son los números reales, y que van a los hospitales a decir, ves, acá no hay médicos, no hay camas, y no hay oxígeno, por ejemplo, lo que pasó en Brasil. Entonces, usan esta técnica de asesinato de reputación. Nosotros acá en Brasil, no acá porque yo soy de Nueva York ahora, pero en Brasil nos llamamos, empezamos a llamar de la máquina del odio, porque es una engranaje, hay, por ejemplo, hay una parte muy profesional, esta máquina de asesinato de reputación y de acoso digital,
pero hay también la parte que es la genialidad y el peligro de esta comunicación en redes, porque hay también gente, miles de personas que son personas reales que sí creen todo esto que se dice y son apoyadores del gobierno, que ayudan a diseminar esta narrativa voluntariamente. Entonces, por ejemplo, en Brasil tienes que se llama de la Oficina del Odio, que es una oficina que es directamente ligada al presidente, a la oficina del presidente, que así traza estrategias de comunicación digital. Entonces, por ejemplo, pueden decir, dicen, hoy tenemos una información acerca del crecimiento de la economía y esta información no es muy buena, entonces ¿quién vamos a atacar hoy o qué tema más así explosivo vamos a abordar? Y son siempre temas de las guerras culturales, puede ser temas de aborto o de religión o algo así. Y entonces tienen esa estrategia. Y luego las cuentas de redes sociales del presidente, de ministros, de otros diputados y senadores, apoyadores y los hijos y los influenciadores hacen la diseminación de esta narrativa que luego es quien entra en acción son las personas reales que son apoyadores del gobierno y poder hacer cualquier gobierno, ¿sí? No es una cosa de este gobierno, pero ahora es este gobierno. Que entonces estas personas, que son miles, centenas de miles de personas, diseminan esta narrativa de forma voluntaria porque creen en esto. Ah, y son, me voy a ir aquí, y son siempre más agresivos y es como si sintieran más autorizados a usar una forma más agresiva en contra periodistas mujeres y periodistas negras o negros y LGBT. Si acompañamos en las redes, es que es posible ver que es siempre una especie de lenguaje mucho más agresiva. Esto es, cuando yo empecé a acompañar el uso de datos personales y de las redes en el contexto electoral, la gente, nosotros teníamos una visión muy optimista, porque nos parecía que era una cosa que venía para bien, para hacer el bien. Era la era de esperanza, como Barack Obama, él también fue encarado como Hope, porque el uso de Big Data en las elecciones usaban esto para organizar los voluntarios, ¿sí? Para hacer, entonces están ahí por barrio, por ciudad, por estado, para hacer lo que en Estados Unidos se dice del get out the vote, eh, estrategia que acá, porque el voto no es obligatorio, entonces es importante que la gente se sienta estimulada suficiente para votar. Entonces, para organizar los voluntarios que van ahí en las puertas de decir, vamos a votar, bla, bla. Y se usó esto de una forma muy eficiente en la campaña de Obama y también para recaudar donaciones de campaña de pequeños donantes. Y esto también porque esto era bueno porque entonces los grandes donantes, las empresas no tenían tanta influencia en las elecciones y sería una cosa más democrática con los pequeños donantes. Entonces, en 2008 y 2012, nosotros teníamos esta visión muy, un poco ingenua y optimista. Pero lo que vimos en los años que se siguieron fueron las técnicas que estaban usando, incluso técnicas rusas que son los rusos usaron mucho esto durante la anexión de Crimea
en Ucrania en 2014, que es cómo hacer una censura que no se necesita calar una voz, no necesita tener una ley o un gobierno que dice no puede publicar esto, pero haces el contrario. Eh, en vez de calar o de suprimir un discurso, haces otro discurso en todos los canales posibles, en todas las redes, que no se escucha el verdadero. Es la censura no, censorship by noise, por el ruido, por el alarido. Y para esto usan una cosa que llaman de fire hose of falsehood, bomba de agua de falsedades, que es esto, usar todos los canales. Entonces una persona empieza a escuchar, recibe hay memes o videos o audios o lo que sea de WhatsApp, de Telegram, y ve esto en el Twitter, diciendo, por ejemplo, COVID no existe. COVID es una invención, es una cosa de gente que quiere acabar con el gobierno o XYZ. Y entonces mismo si la persona no cree en aquel, empieza a quedar confundida, no sabe lo que es verdad, lo que no es. Entonces, lo que pasa es que dos cosas al mismo tiempo pasan. Algunas personas no saben más en qué acreditar, en qué creer, y las otras personas que ya creían en esto, que es el confirmation bias, el bias de confirmación, si se quedan mucho más seguras de sus creencias. Y la otra cosa que usan para esto es el astroturfing. Astroturfing, la origen de la palabra es muy curiosa. En inglés, grassroots movement, los movimientos de las raíces de grama, esto no sé cómo decir en español, grama, que es relva. Eh, Así se llaman los movimientos espontáneos populares de activismo. Y AstroTurf es el nombre de la relva artificial que se usa para algunos deportes. Entonces, AstroTurfing se convencionó llamar esta técnica de fabricar un consentimiento. Por ejemplo, doy un ejemplo más específico. En 2016, los rusos en Estados Unidos hicieron un grupo que se llamaba Black Matters US. Era un nombre muy parecido con Black Lives Matter. Y estaba como si fuera un grupo legítimo y organizaba ahí movimientos y rallies y todo con las personas para generar instabilidad. Y de una manera que no se sabía que no era un grupo legítimo, porque se borran las huellas. Y otro que es muy importante y fue pionero en esto fue en India, Narendra Modi y el BJP. En 2014, Modi fue uno de los pioneros en el uso de Twitter y de los grupos de WhatsApp, y hacían el micro-targeting, utilizando información de votantes en India. Las listas de votantes tienen muchas informaciones que se pueden identificar un poco así como la casta, la etnia y muchas veces si es un votante de la zona rural o de la ciudad, y pueden identificar, por ejemplo, cuál es la renta, si es un votante de low income, pero la factura de electricidad que compran, esto no es legal, pero se compra, se negocia. Y también porque tenían acceso a informaciones de los programas sociales del gobierno. Con esto podían tener informaciones muy micro-targeted para grupos específicos de votantes. Y con esto hacían también, utilizando las redes, las campañas antimusulmanas, porque es un gobierno en India que es fundamentalista hindú y tiene una estrategia de generar una cosa muy antimusulmana. Los musulmanes son
la minoría en India, y en este gobierno están sufriendo muchos ataques. Y usan, por ejemplo, ahora con COVID, usaban tantos memes y videos falsos de que musulmanes eran los super spreaders de COVID, que estaban ahí diseminando COVID y que eran los culpados por esto. Y recientemente tuvieron una cosa horrorosa que es tan típica, que hicieron auctions, subastas, se dice, de periodistas y activistas musulmanas. Entonces creaban estos sitios de subastas y tenían las informaciones de las periodistas que son en contra del gobierno y son musulmanas en general, y también activistas, y tenían ahí todas las informaciones acerca de las mujeres y diseminaban. Entonces luego estas mujeres empezaban a recibir mensajes con amenazas, una cosa horrorosa, y tenían todos los datos expuestos en las redes. En 2016 nosotros todos nos acordamos lo que pasó, que fue así un año emblemático con Brexit y con las elecciones en Estados Unidos, que finalmente nosotros nos despertamos, por así decir, para el peligro del uso de las redes para estos goals que no son democráticos. Entonces, en Estados Unidos se usaron muchos perfiles falsos, incluso perfiles que supuestamente eran votantes republicanos negros que todavía no votaban por la candidata demócrata Hillary Clinton, y ahora estaban votando por Donald Trump, y estaban como ejemplos para la persona. Por ejemplo, sos un votante que estás en Facebook y empiezas a ver muchos perfiles de personas que son negros como tú, que son tradicionalmente votantes de los demócratas, y esta persona dice, yo no me voy a votar por Trump porque Hillary es racista. Y entonces esto funciona como una fabricación de consenso, y así hace influencia sobre los votantes. Incluso usaron microtargeting con anuncios de Facebook, porque te puedes seleccionar la audiencia específica que querés atingir. Entonces podría así, ¿cuáles son votantes específicos de los demócratas? Tenemos algunos específicamente de hispanos, hispánicos, que son las nuevas generaciones son más votantes de los demócratas. Entonces vamos a hacer anuncios específicos para estas personas, para supresión de votos, para que no necesita votar por Trump, pero necesita no votar por la demócrata. Entonces, que no va a votar. Bueno, AstroTurfing, aquel que yo mencioné, Black Matters US, y muchos de esos anuncios eran linkados a la agencia de investigación, IRA, Internet Research Agency, que es directamente linkada a Kremlin. En Brasil, por supuesto, es un mercado muy grande para WhatsApp, y WhatsApp es como que se fuera sinónimo a Internet. En Brasil toda la gente tiene WhatsApp, y la mayoría de las personas obtienen, es la principal fuente de información política para la mayoría de los brasileños. Por un lado, sí, todavía usan la televisión para el Jornal Nacional, que se llama, que es el principal programa de noticias por la noche, pero el WhatsApp está cada vez más, se quedando mucho más importante que la televisión. Y una cosa es que específicamente en Brasil, la campaña de Bolsonaro y la familia tenía una estrategia digital, hacía muchos años, no es que empezó 2018 y ahora vamos a hacer, no, tenían grupos, estaban trabajando en esto hacía muchos años. Entonces tenían una ventaja que eran pioneros. Tenían ahí y continuaron creando cientos de miles de grupos públicos de WhatsApp.
y en estos grupos públicos de WhatsApp es que se diseminaban las noticias, el tsunami de fake news, que es la más, a ver, absurda, por esto ganó así destaque, que es la de la mamadera en forma de pene, que sería que la izquierda, en estas noticias falsas, decían que la izquierda iba a distribuir en las escuelas para los niños mamaderas en forma de pene, y decían que el candidato era un pedófilo y qué más, tantas cosas. Esto es un ejemplo de cómo sin esta mensajería masiva. Hay otras maneras un poco más modernas, pero la cosa era muy ¿cómo decir? Primaria, primitiva. Eh, y el año 2020 hicieron una investigación que fue muy interesante, que es Atlantic Council DFR Lab, que es un laboratorio de forense digital con Facebook. Eliminaron como 80 cuentas de Instagram y de Facebook que tenían comportamiento coordinado no auténtico. Algunas eran utilizadas por empleados de Bolsonaro y políticos bolsonaristas. Por ejemplo, este tipo acá es ¿cómo se llama? El líder de la oficina del odio que maneja toda la estrategia digital del gobierno, y él era el dueño de algunas cuentas y otros asesores de diputados y diputados eran los dueños. ¿Y para qué usaban las cuentas? La gente no sabía que estas eran cuentas directamente linkadas al gobierno, y si fingían que eran cuentas normales de gente normal o de vehículos de media normales, no linkados directamente al gobierno, y usaban para diseminar informaciones falsas o con un bias muy específico. Por ejemplo, esto pasó cuando entonces era el ministro de la Justicia, Sergio Moro, un juez, y que dejó el gobierno diciendo, se peleó con Bolsonaro, decía que Bolsonaro estaba intentando hacer una interferencia en la Policía Federal para proteger los hijos de él. Y entonces empezaron ahí una campaña de odio en contra Sergio Moro, que antes era muy así querido, y entonces entonces acá ve, The Silent Betrayer, traidor, es el traidor. Aquí con Bolsonaro News, por ejemplo, que supuestamente es un site o una cuenta de Instagram y de Facebook independiente de apoyadores legítimos del presidente, y en realidad el dueño era un funcionario del presidente, y entonces usaba así para hacer ataques en contra la media, por ejemplo Globo y Sergio Moro, y contra la Suprema Corte y, y todo esto. Entonces todo esto sí es una nueva manera de hacer una censura 2.0. No se necesita silenciar la prensa o los críticos. Se inunda las redes sociales con la versión que se desea hacer. Y al mismo tiempo, como estaban diciendo, se hace una incesante campaña de desprestigio de instituciones como la prensa, el Poder Judicial y todos los pesos y contrapesos. Y al mismo tiempo ofensivas de intimidación y asesinato de reputación. Estas ofensivas funcionan de dos maneras. Por un lado, es el desprestigio, la descredibilidad, no existe esta palabra en español, hacer sin credibilidad de la prensa profesional, y al otro es intimidación, porque claro, si empiezas a recibir mensajes que dices, debes sacar tu hijo fuera del país, no es una amenaza, es un consejo, o que empiezan a hacer como tus datos, expor tus datos, tienes miedo, claro. Entonces hay una investigación de UNESCO con el ICFJ, el Centro Internacional de Periodistas,
que muestra que cómo las mujeres y las mujeres negras o indígenas o judías o LGBT son los principales, los mayores targets de esta violencia en línea. Así que 64%, el 64% de las mujeres blancas, las periodistas blancas, dicen que han experimentado violencia digital, en contra 88% de las periodistas mujeres gays. Sí, aquí estoy diciendo un poco lo que se llama este estudio, que es muy interesante, se llama The Chilling Global Trends in Online Violence Against Women Journalists, que es tendencias globales en violencia en línea en contra de periodistas mujeres. Y ahí hay unos datos, puedo pasar los datos y el enlace para el estudio, que es muy, muy interesante. Acá dicen, por ejemplo, esto es muy asustador, que hay amenazas, que muchas sufren amenazas de violencia física. 25% de los encuestados que sufrieron amenazas de muerte y violencia sexual, 18%. Y 13% que habían recibido amenazas de violencia contra sus hijos o sus allegados, incluidos niños y bebés. Y la otra cosa que mucha gente dice, esto es solamente online, son los locos de la internet que no hacen nada. Y no es verdad, porque aquí se ve, por ejemplo, 20% de los encuestados que se identificaron como mujeres dijeron que habían sido atacados o abusados offline, o sea, en la vida real, en relación con la violencia online que habían experimentado. Esta investigación de UNESCO y ICFJ habla acerca del papel de la extrema derecha, diciendo que el abuso misógino contra mujeres periodistas es un fenómeno, por parte de la extrema derecha, es un fenómeno global, y muchas veces está directamente vinculado a los funcionarios del gobierno. Y tienen como esta figura que se llama The Patriotic Trolls, los troles patrióticos, que son, hay una historia muy interesante en New York Times, me parece que de ayer, que describe los chinos, el gobierno chino y, por ejemplo, una policía china que hace estrategias de comunicación digital, que tiene así personas contratadas, que son funcionarios, que son troles patrióticos, que pasan todo el tiempo en las redes sociales atacando, haciendo ataques en contra críticos, activistas, periodistas, y diciendo cosas buenas y elogiando el gobierno. De Brasil específicamente, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, ABRAGE, mostró que hasta noviembre de 2020 las periodistas mujeres fueron las mayores víctimas de los ataques. Y hay una cosa importante, es que los tipos de ataques son, no sé por qué está en portugués esto, disculpa. Por ejemplo, hay agresiones y ataques que son ataques específicos a integridad física, restricciones en la internet, que es cuando hay medidas judiciales para censurar. Hay también discursos que son políticos que hacen insultos o, hablan o hacen amenazas en contra de periodistas, y el acoso judicial también, que es muy común acá.
acá en Abragi creó una nueva plataforma que está monitoreando los ataques en contra periodistas, los ataques específicamente linkados a género. Y ahí está mostrando que el 90% de las víctimas de estos ataques son mujeres, de los ataques de agresión de género específicamente. Y 1,3% son mujeres transgénero. Y una de las cosas, especialmente en Brasil, que nombres como Jair Bolsonaro y sus hijos están entre los principales perpetradores de los ataques, según la asociación. Un otro estudio reciente de Brasil, que es de Reporteros Sin Fronteras e ITS Río, que indica que hay 13 veces más ataques en contra mujeres periodistas que en contra hombres. Y que los tweets, en el 10% de los tweets, estaban presentes siempre términos despectivos como zafada, vagabunda, puta, todas estas palabras en contra mujeres. Y que se usa mucho los robots, lo que demuestra que es una estrategia y multiplica el alcance en las redes en torno de ciertos temas y crea una falsa percepción de adhesión mayor, es el consenso, la fabricación de consenso. Ah, bueno, este es lo que yo tenía que decir, y lo siento por el portuñol, entonces si hay cosas que no entendieron porque yo asesiné el español, o algo que pueda explicar mejor, o si tienen preguntas, no sé si hablé demasiado. Muchas gracias, Patricia. No, estuvo excelente y entendimos perfectamente el español, porque no hablaste portuñol. Colegas, entonces vamos a dejar estos espacios, estos 10 minutos que nos quedan para que podamos hacer preguntas o comentarios. Vamos a abrir entonces, permitir que ustedes reactiven sus micrófonos y si pudieran entonces hacer sus preguntas o comentarios para Patricia en este momento. O quienes no tengan acceso al micrófono también lo pueden poner, por favor, en el chat. A ver si tenemos preguntas por ahí. Una pregunta que llegó al chat mientras tú estabas hablando, Patricia, es el tema de si nos pudieras contar un poquito cómo fue que tú hiciste esta investigación sobre el tema de la difusión de mensajes masivos por WhatsApp y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste. Y quizá entonces también le vamos a dar la palabra a Denny Portillo para que haga su pregunta y puedes contestar las dos. Adelante, Denny. Si puedes poner tu cámara, perfecto. Hola, ok. Buenos días, Marielo. Buenos días a todos y todas. Y maestra Campos, muchas gracias. La pregunta que quería hacerle en relación a lo que mencionó, la denominada oficina del odio, ya que he de entender que es quizá el nombre que los periodistas como tal le han asignado a este grupo que se dedica a atacar, tergiversar y a mentir en nombre del oficialismo. Pero lo que me gustaría consultarle es si esta gente como tal forma parte del gobierno y a qué parte del organigrama pertenece, porque me lo relaciono con lo que ocurre en El Salvador, donde existe la Secretaría de Prensa y la Secretaría de Comunicaciones, que al final son dos cosas que se dedican a lo mismo, pero son quienes están a cargo de estas, viven peleados entre ellos, entonces no pueden ni verse a la cara entre ellos mismos. Y nosotros como periodistas le llamamos a estos dos el Ministerio de la Verdad en relación a 1984, pero son parte de la estructura de trabajadores del gobierno quienes se dedican. Entonces lo que quisiera saber es si esta oficina del odio, cuál es el nombre que tiene en el gobierno como tal y si estas personas son empleadas del gobierno como tal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Denny. Es exactamente la misma cosa. Sí, son parte de la Secretaría de Comunicación y de una asesoría especial del presidente, asesoría especial de Planauto, de la presidencia. Son empleados del gobierno, son todos empleados del gobierno. Incluso hay una cosa muy interesante
cuando hay una investigación de la Suprema Corte acerca de lo que llamaron de las milicias digitales. Y ahí han identificado los IPs, de dónde están veniendo las amenazas y estas campañas de odio, y hay tantos IPs y accesos del Palacio Presidencial, porque esta oficina está al lado de la oficina del presidente, son directamente ligados. Entonces, es exactamente la misma cosa. Así, si pensamos, no es una cosa totalmente nueva, porque todos los gobiernos quieren como spin, dar este biais positivo a las noticias. Claro, es natural, es la estrategia de comunicación, pero lo que no es natural es dos cosas: el alcance que esto tienen con las redes sociales y cómo se puede borrar las huellas, ¿se llama esto? Es mucho más agresivo, porque entonces empiezan con estas campañas de odio, de asesinato de reputación, y dicen, no, no fue yo, yo no hice nada, porque se puede disfrazar. No, no decir que son directamente linkados al gobierno. Pero es exactamente la misma cosa. Ustedes han dado este nombre de Ministerio de Verdad por motivos literarios, aquí en Brasil han dado este nombre informal de Oficina del Odio, Gabinete do Ódio, que también, pero es una cosa profesional y directamente son empleados del gobierno, reciben los sueldos de gobierno. Acerca de la investigación, bueno, nosotros en 2018 había varios periodistas habían hecho, y yo no fui la primera, historias sobre la circulación y diseminación de estas noticias falsas por los grupos de WhatsApp. Cuando yo empecé a investigar, fue específicamente en el aspecto que no es orgánico, no es natural, porque era una cantidad de mensajes que no era posible. Entonces, lo que mostramos en las investigaciones era que estaban contratando agencias de marketing que hacían este servicio de automación de envíos de mensajes para grupos de WhatsApp. Entonces eran millares, millones de mensajes falsas y no falsas, propaganda normal, en los grupos, y también cómo estas agencias vendían datos personales de las personas, de los votantes, para que pudieran hacer micro-targeting. Por ejemplo, yo quiero enviar para un grupo o para personas que son de clase media, se dice en Brasil, middle income, de un barrio específico y que son médicos, porque este candidato XYZ, que es un candidato que tiene ideas que van a ayudar a los médicos. Entonces necesitamos con este grupo específico. Entonces estas agencias hacían esto, vendían tanto los datos de de los votantes que iban a recibir estos mensajes, que podían ser votantes únicos o que estaban en grupos, cuanto hacía la automación y enviaban estos mensajes. Y esto era pagado por empresarios, que era una cosa indirectamente de una donación electoral que no estaba siendo declarada a las autoridades electorales, que eso también era ilegal. Entonces empezó ahí, pero ahí eh, a partir de ahí fuimos descubriendo otras cosas. Por ejemplo, esta cosa que usaban agencias de marketing en otros países para hacer este servicio, porque es tan fácil que se paga con una tarjeta de crédito o un PayPal. Y por ejemplo, una agencia en España que hicimos, o el año pasado, el año pasado no, 2020, este de COVID me estoy toda confundida. El 2020 tuvimos las elecciones municipales de las ciudades, y cómo estaban ahí, tienen estos softwares que son muy eh, sencillos y no son caros, que por ejemplo te puedes scrape, jaspar, obtener los datos de votantes de Instagram, cuando la gente está,
por ejemplo, publicando una hashtag específica. Por ejemplo, yo quiero enviar mensajes masivas para todos los votantes que están usando la hashtag El Salvador. No sé, esto es muy general, pero un barrio específico de El Salvador. Y entonces te puedes con un software raspar esto y obtener los números de teléfono y nombres de estas personas y enviar mensajes. Y la misma cosa con grupos en Facebook. Entonces, desde ahí, cómo estaban vendiendo informaciones que eran bancos de datos gigantescos con informaciones muy específicas acerca de las personas, como tendencia ideológica, y todo esto era en contra de la privacidad, y la gente no tenía ni idea que sus datos estaban ahí disponibles. Entonces, no sé si expliqué, todavía estamos haciendo las notas y continuamos, pero es más o menos eso. Gracias, Patricia. Tenemos también otras en el chat, dos preguntas. Una de una colega salvadoreña, Olga Chacón, pregunta, ¿se ha logrado medir el nivel de aceptación que esta estrategia de desinformación tiene entre los brasileños? Y si esto tiene que ver con el apoyo o rechazo a la gestión del gobierno. Y ella misma pregunta si son significativas el número de cuentas cerradas por Facebook en esto. Y también otro colega de Guatemala pregunta si hay planes de publicar tu libro en español. Bueno, primero, Olga, excelente tu pregunta. No hay estudios, investigaciones cuantitativas que demuestran que, por ejemplo, una noticia falsa puede cambiar un voto. Una persona que iba a votar por el candidato X cambia el voto. Esto no sabemos. Lo que sí se sabe es que estas campañas de noticias falsas por aplicativos de mensajería o Facebook o Twitter, lo que sea, son eficientes en hacer que las personas se queden más radicales y más extremas en sus creencias o en sus opciones políticas, las que ya tienen. Y la otra cosa es que también causa una sensación es como un nihilismo, que sí son todos iguales, están todos mintiendo, entonces este espíritu provoca una instabilidad que es positiva para candidatos extremistas de izquierda o derecha, pero extremistas más radicales. Entonces, la verdad es que no se mensuró hasta qué punto una campaña de noticias falsas logra cambiar votos, pero sí lo que se ha mensurado es que es un incentivo para que los más radicales voten y sean más activistas, y que también se multiplique esta sensación de nihilismo, de no sé para qué, no, a mí no me importa porque están todos mintiendo, ya no sé lo que es verdad, lo que es mentira, y esto también tiene un efecto que al final es bueno para los candidatos más extremistas. En relación a Facebook, me parece que ellos en esta operación de julio de 2020 eliminaron 80 perfiles que eran perfiles falsos, con centenas de posts, de contenidos, y no sé por qué no tienen transparencia así. Normalmente cuando hacen estos relatorios de transparencia, y yo no estoy hablando de anuncios políticos, porque esto sí tenemos, y me parece que hay en todos los países esta biblioteca de anuncios políticos, que también no es totalmente segura porque es autodeclarado. Entonces yo declaro que esto es un anuncio político, entonces yo tengo que decir quién está pagando y cuál es la audiencia, target, bla, bla, bla. Y hay también inteligencia artificial, pero
no pega todos los anuncios que tienen sí un intento político. Pero estoy hablando solamente de el comportamiento coordenado inauténtico, que es esto, que es disfrazar, es fingir que eres algo que no eres y usar esto para hacer campañas de desinformación. En estas fueron como 80 perfiles directamente linkados a integrantes del gobierno Bolsonaro y asesores o diputados bolsonaristas. Y con WhatsApp fueron como millones y millones de cuentas que estaban haciendo los disparos masivos. Gracias, Patricia. Estamos por terminar. Una colega de Honduras quiere que te pregunte si estos ataques virtuales pasan después a ser ataques, digamos, a la realidad real. Ah, y sí olvidé una pregunta, disculpa. El libro en español sería un sueño, me encantaría, pero todavía no. Editaron en Portugal y en Brasil sí está, es, ¿cómo se dice en español? Es un bestseller, así vende mucho. Pero no está en español. A mí me encantaría. Yo incluso hablé, algunos colegas leyeron en portugués, pero no. Si alguien conoce a alguien que se interesaría, yo agradezco. La otra pregunta es, ay, disculpa María, ¿los puede repetir? Sí, que si los ataques digitales pasan después a ser ataques reales. A veces pasa esto. Hay una historia muy asustadora. Hay un influenciador brasileño que se llama Felipe Neto, que tiene como 40 millones de seguidores. Y una vez es muy activista, no es un periodista, es un influenciador, pero a mí me parece muy emblemática esta historia. Él hizo un video, una entrevista en video para New York Times y fue muy crítico al gobierno. Y entonces empezaron una campaña online falsearon unos tweets de él para decir que él era pedófilo. Y en algunos pocos días había un coche con loudspeakers, altofalantes, en frente a la casa, a la casa de él, gritando, pedófilo, gritando no, con el sonido, con los loudspeakers, y él tenía entonces, necesitó guardaespaldas por un tiempo. Por ejemplo, yo personalmente, en algún punto estaban distribuyendo en los grupos bolsonaristas mi schedule, las cosas, los eventos que iba a hacer, que iba a mediar o que iba a hablar, y decían a las personas, por favor, ustedes tienen que ir a estos eventos para confrontar la periodista comunista o no sé qué me llamaban. Y entonces yo no podía salir. Y en alguna altura yo tenía un bodyguard, guardaespaldas también, porque tenía gente en las calles. Es una locura que la gente cree en estas cosas. Había noticias falsas con fotos que no era yo, con políticos diciendo, esta es la periodista, ves que está enlazando, está junto con tal político, y la gente en la calle, incluso una vecina que me conocía, que gritaba de la ventana, toda vez que yo pasaba y gritaba, comunista. Entonces la gente se queda loca. Entonces sí, hay gente, un otro que también fue víctima de esto es de Intercept en Brasil también, que tiene guardaespaldas hasta hoy. A mí me parece que la gran mayoría de las personas que son agresivas en Internet no hacen nada. Pero cuando empiezan a tener tus datos y saben tus direcciones, o cuando, por ejemplo, conmigo, cuando empezaron a llamar mi teléfono y me gritar en la calle, así se queda un poco asustador. Bueno, Patricia, muchísimas gracias entonces por tu participación hoy con nosotros. Realmente ha sido un gusto que hayas estado en Ciclos CAP y además darte nuestra solidaridad ante todos los ataques que has tenido. Colegas, también a ustedes muchísimas gracias por su participación.